David Esteban Sánchez. Chía, Cundinamarca, Colombia. 13 de noviembre del 2016. Hola, amados de Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te pedimos seas tú tomándonos, para que en toda palabra que salga de nuestras bocas, sea con toda gracia y toda revelación, para la edificación de tu cuerpo. Te damos gracias por Mauricio y Magnolia, por abrirnos las puertas de su casa, y en cierta manera por abrir sus corazones a ti, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la hermana Aida, acá también presente. Guárdanos de todo mal que quiera dañarnos y perdónanos todos nuestros pecados. Amén. Una mirada a Canaán, a la tierra deseable. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, de Egipto. Y nos ha trasladado, esto es por el desierto, al reino de su amado Hijo, a Canaán, la tierra prometida. Colosenses 1:13. Así salió el pueblo de Israel de Egipto, pasando por el desierto y trasladado a Canaán, al reino del amado. Así fue nuestra salvación. Hubo un momento en que nosotros conocimos al Señor, comimos de Él, fuimos justificados por la fe, hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y ahora estamos siendo trasladados. Tenemos nuestro caminar por el desierto hasta poseer la tierra prometida, la vida eterna. Por eso si ves aquí Pablo dice, pues siendo ya justificados en su sangre, la Pascua, por él seremos salvos de la ira, Romanos 5:9. Esto es de la ira de Dios que viene sobre el mundo entero, como vino sobre Egipto. Vinieron esas plagas pero el pueblo no sufrió estas plagas, el pueblo fue guardado. Vemos, hermanos, nosotros conocimos, creímos, hemos sido reconciliados con Dios, por cuanto hemos creído. Y la fe, nos fue contada por justicia. Y recibimos el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, fuimos regenerados en nuestros espíritus. Dios nos perdonó, nos lavó con su sangre, nos justificó, nos trasladó, y nos hizo sentar en lugares celestiales, borró el acta de los decretos que nos era contraria, y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. En la simiente. Es muy importante esta preposición en Cristo. Siempre que uno lee te darás cuenta de que cuando hay algo en nosotros, tiene que ser en Él, y no fuera de Él. Por esto dice que la bendición es espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Todo está en Él, y todo comenzó con Él, como comenzó allá en Egipto celebrando la Pascua. Por esto dice el Señor, que el que comiera de su carne y bebiera de su sangre, ese es el que tiene vida eterna, el que lleva el vituperio de Cristo en su carne, el nuevo pacto. Si miramos, cuando el Señor estableció el nuevo pacto, allí donde dice, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Marcos 14:24. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Lucas 22:19. Precisamente cuando él celebraba con sus discípulos la Pascua fue ratificado el nuevo pacto. Dando a conocer que verdaderamente Él es ese Cordero, que Él es verdaderamente nuestra Pascua. Que es la realidad de la Pascua que fue celebrada en Egipto. Porque veamos una cosa, el pueblo celebró y comió la Pascua estando en Egipto, y una vez salen, tenían que continuar bebiendo del agua que emanaba de la roca, y continuar comiendo el maná. Así como nosotros continuamos comiendo su carne, que es lo que estamos haciendo acá. Alimentándonos de él, teniendo comunión para que su sangre nos limpie de todo pecado, y esto es una realidad. Hubo un momento en el que creímos en que por esa fe alcanzamos la justicia de Dios y ocurrieron todas estas bendiciones espirituales. En las cuales está el ser sellado por el Espíritu, recibir las arras del Espíritu y ser guiados por el mismo Espíritu. Por esto cuando Él regeneró nuestro espíritu, esto fue a fin de que Él pudiese venir y hacer morada con nosotros nuevamente, y estar con Él en el lugar santísimo y viene Él a encontrarse con nosotros en nuestro espíritu. Ahora nosotros así ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Así al cielo y este peso de gloria que debe producir las pruebas del desierto, el traslado por el desierto, sufriendo la cruz y mirando así a la tierra prometida lo que Dios prometió. Y siguiendo y viviendo por la fe misma continuamos comiendo y bebiendo. Entonces Dios lo primero que hace en nuestras vidas es regenerar nuestro espíritu, santificarnos, limpiarnos, reconciliarnos, sellarnos, venir y habitar con nosotros y ahora quiere trasladarnos, o sea llevarnos, santificarnos. Ahora empieza a tratar con nuestras almas, a formar a Cristo en nosotros, ¿y cuál es el fin? La redención. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, 2 de Corintios 5:2.
Y estamos a la espera de la redención. Y no solo nosotros sino también la creación. Leamos. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Romanos 8. 22, 23. Primero regenero nuestro espíritu, ahora a formar a Cristo en nosotros, a tratarnos. Acá es donde viene la batalla, para terminar la buena obra en nosotros, y cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 54. Es necesario que lo corruptible sea transformado, y lo mortal quede en el desierto. Entonces salimos de Egipto y empieza nuestro peregrinaje como comenzó el pueblo, es decir, lo primero que vieron fue a Cristo crucificado, es decir, el sacrificio, el altar de bronce. Luego salen de Egipto, viene el Mar Rojo, bautizados. El labraco, que era la pileta que está antes del lugar santo. Y luego viene después de esto el Sinaí, que es donde Dios empieza a revelar sus leyes a Moisés. Ahí es donde el pueblo empieza a marchar, ya no a caminar sino a marchar en orden las tribus. Lo otro es que se hace el tabernáculo, se revela a Moisés las cosas celestiales y el pueblo empieza a marchar en poso alrededor de todo lo que se hace en el tabernáculo y el sacerdocio. Ya no pueden marchar como quieren, ya cada uno no puede hacer lo que quiera. Ahora iban en orden marchando y avanzando hacia la tierra prometida. Y ya hay un tabernáculo, hay un sacerdocio, hay un servicio. Ya la presencia del Señor va en medio, la vida de iglesia separados del mundo al servicio del tabernáculo, al servicio de Cristo. Y ahora son conscientes de la unidad del cuerpo y de la guianza de la columna de la nube de día, y de la noche la columna de fuego. Éxodo 13. 22. Esto es, la guianza del Espíritu. Y empieza la unidad del pueblo a vivir como iglesia, avanzando a Canaán, avanzando hacia la tierra deseable, hacia la plenitud de Cristo. Cristo es la tierra deseable. Ahora tenemos que ir entrando a la madurez a poseer a Cristo, y como Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3, 12. Esto que vemos en el pueblo de Israel es una realidad en nuestras vidas, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15, 4. Y esto para amonestarnos también a los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Y esta sombra de las cosas que vivía el pueblo y estaban por venir, es sombra de la realidad en Cristo. Y vemos que Dios habla por ello, por la experiencia espiritual que tenemos ahora en Cristo. Sabiendo que Dios lo dispuso ahora para nosotros. Y Pedro, hablando de los profetas, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1. 12. Ellos mismos sabían que todo esto, las profecías, la ley, todo lo que está escrito en los salmos, todo esto se escribió para nosotros, a quienes la sombra de los siglos pasados nos ha alcanzado en la realidad de la vida de Cristo por el Espíritu, esta bendita gracia. De modo que todo esto se escribió para nosotros. Era la figura y sombra, era el misterio que estaba oculto desde tiempos eternos, pero que ahora nos ha sido revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Vemos en cuanto el pueblo de Israel que muchos perecieron en el desierto, que de muchos no se agradó Dios, de la generación que salió de Egipto solo Josué y Caleb, ellos entraron de la vieja generación. Moisés tenemos que ver que es una figura de la ley, mientras que Josué, que su nombre traducido es Jesús, es una figura de la gracia. Es por esto que vemos que Moisés no entra, y Josué es el que posee la tierra. Dios quería mostrar que no es por la ley que se alcanza la plenitud de Cristo, sino que es por Josué, o sea por Cristo. Moisés es como diciéndolo de esta manera: él es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Porque venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3. 23. Independientemente de que él represente la ley, y no entre a la tierra prometida, porque ahí termina la ley y empieza la gracia con Josué, la parte humana no hereda.
40 años soportando al pueblo sus quejas, y solo alcanza ver la tierra que el pueblo iba a poseer, por cuanto su comisión fue llevar al pueblo a Josué para que fuese por la gracia que entrase el pueblo y no por el esfuerzo de los 40 años en el que el pueblo fue formándose y tomando la estatura de Cristo, esto es decir, hasta que Cristo no fuere formado en el hombre. Esto es hasta que el viejo hombre muera en el desierto es aplicado el juicio de la cruz, o sea juntamente crucificados al mundo. El desierto es sombra y figura de la realidad de la cruz. Por cuanto la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15. 50. Dios nos habla en diferentes aspectos, toda aquella generación que cayó en el desierto que representa los juicios de Dios sobre la carne. Porque todos los que salieron de Egipto fueron liberados con mano poderosa, los que comieron el cordero pascual. Y vemos que también salió pueblo que no era de los hijos de Israel, esto figura y sombra de los gentiles a los cual Dios también los hizo y nos hizo participar de la muerte del Señor por el bautismo. Esto es los que cruzaron el Mar Rojo, y ahora después de participar de la muerte de Cristo por el bautismo tenemos por delante el trasegar por el desierto a fin de hacer morir al viejo hombre, a fin de que sea por la obra de la cruz consumado en nosotros la obra de redención, la obra de salvación, la obra de Cristo en nosotros. Hasta el día de la eternidad, a quien damos gloria por los siglos de los siglos. Amén.